María Inés Colombo Díaz, arquitecta, recibida en la UNR, fui delegada de la Escuela de Arquitectura de la UNL, razón por la cual, a raíz de la dictadura de Onganía, tuve que salir del Rosario y fui a cursar el curso de asistente social rural, 3 años, del Ministerio de Educación de la Nación en Bolívar, provincia de Buenos Aires, Instituto Superior del Hogar Agrícola, Tomás Amadeo, que me dio un título de orden nacional, que debí registrar en Buenos Aires. Después volví a Rosario y me recibí de arquitecta, ya siendo Universidad Nacional de Rosario, puesto que la autonomía de las universidades había pasado al Ministerio de Educación. A continuación, me recibí antes, en el 59, de maestra normal nacional y también de profesora de francés, lengua y literatura en la Alianza Francesa de Rosario. También me recibí de arquitecta en el año 77, razón por la cual no fui a buscar mi título hasta el año 79, pero sí tenía el analítico, así que gracias a eso pude construir. En ese entonces yo estaba casada con un arquitecto, por lo cual mis obras las firmaba él o también algunos amigos de la profesión. Bueno, después gané por oposición y antecedentes, primero el concurso de Arquitectura Americana 1 y después Arte Americano 1 y Arte Americano 2, por oposición y antecedentes. Remarco que ninguna de las 3 materias tenía contenidos. De manera que yo tuve que hacer, antes de los 500 años de América, contenidos propios tomados aquí y allá de numerosos libros, de numerosos autores. Porque el señor, no me acuerdo cómo se llamaba, que hizo el lucrativo volumen de historia de América al cumplirse los 500 años del descubrimiento de América, lo hizo en 1952 o 62, no me acuerdo cuándo fueron los 500 años. Sí, yo estaba siendo profesora, fui profesora de ambas materias a 27 años. ¿En la escuela? En la Escuela Superior de Museología, dependiente de la Municipalidad de Rosario. Debo decir que agradezco mis saberes al respecto, con respecto a la arqueología, que según los europeos y según los americanos también, es la ciencia de la culpa de Occidente. Yo tomo esto con pinzas por provenir de fuentes europeas, ya que para mí, yo heredé de parte de mi madre, que fue parte del pueblo marrón de este país y de América Latina, que es casi el 80% de la población. Heredé que los objetos hablan y que hay que saber escuchar a los objetos y a la gente. Y agradezco el que me permitiera leer el suelo y la repartija del suelo al agrimensor Montes y al arquitecto Monsfeld, que fueron mis maestros en este sentido, y al agrimensor Klossmann, que fue el que me enseñó cómo leer un plano de repartija de la tierra a partir de una línea de repartija del dinero y de repartija del poder. ¿Dónde estaba el dinero y el poder cuando esa tierra se repartió? Esto no es menor, porque allí nosotros encontramos los bienes culturales o los males culturales. También agradezco al arquitecto Caballero y al arquitecto Concina,
que me enseñaron a mirar con detenimiento y sobre todo a mirar con cariño a esta ciudad que mis ancestros titulaban de desangelada, de fea, de llena de galpones y de grúas y de ratas y de ese río desaprovechado y de esa avenida Belgrano que te desvinculaba de los barcos y que yo que llegaba tan fácilmente a mi barco desde mi casa ahora no puedo, y todas estas molestias que ocasionaba que hubiera un camino largo hacia el norte de la ciudad, entornando todo eso. También debo decir que hay 17 kilómetros de puerto, hubo en su momento. Entonces, ese puerto privado, por supuesto, que hizo la fortuna de mucha gente, era mirado desde la ciudad de las cúpulas, para ver si los barcos venían con más piedra que maíz, o se iban con más maíz y venían con más piedra. Esto de las cúpulas es una leyenda urbana tal vez, pero no tan leyenda. A mí no me cabe que en la mentalidad de los rosarinos hubiera solo el inocente propósito de copiar qué sé yo, a Roma, por ejemplo, o copiar a las grandes capitales de Europa. El propósito era ver venir desde el río, digamos Esteve, para decir algo, digamos el Cifré, digamos el Palacio Fuente. Fuente seguramente se paró en su torre con un catalejo y dijo, a ver, ¿qué viene? Allá viene el Rosita. Vamos a ver cómo viene de piedras. Si viene completamente lleno de piedras es que vendimos todo. Así que, gente, también debo agradecer a mi amigo que se nos fue, arquitecto Roberto de Gregorio, con el que fundamos el grupo Volviendo a la Ciudad por una esquina, entrando a la ciudad por una esquina, con Eduardo Dana y conmigo y con José Carlos González, que fue el fotógrafo de la gente de la Cátedra de Historia y Arqueología de la Facultad de Humanidades y Artes. Gran fotógrafo que nos filmó todos los videos que tengo ahí, que ya alguna vez tengo, por ejemplo, un video del Cairo cuando era el Cairo, donde yo entrevisté a Fontana Rosa. Así que documento, gente, aquí. También agradezco a mi gran compañero de años, el ingeniero Cornero, que ya no está con nosotros. El ingeniero Cornero y yo fuimos a todos los congresos de transporte, porque como nos enseñaron Montes y Monfeld, el transporte es fundamental para fundar una ciudad. Si yo quiero apoderarme del terreno, tengo que hacer pasar un tren por ahí. Un tren, porque si son 5.000 camiones, no importa. Cuando me tocó trabajar en el INTA, por ser asistente social rural, fue el momento en que los Estados Unidos cambiaron su política ferroviaria, que era inglesa, por la política diésel de los camiones. Entonces había que enseñarles a usar electricidad a los campesinos y a cambiar la cosecha vendida por ferrocarril, que era con una playa de estacionamiento para los carros, y los deslizaderos, y digamos la carga a granel, por esta otra manera que era ir de una ciudad a otra hasta los puertos en camiones. Entonces ellos
vendieron todos los motores diésel, todos los camiones diésel, todas las cosechadoras fueron inventadas acá por suerte. Pero tampoco duró mucho ese paraíso. Ahora estamos de paraíso. Ahora vino, como dijo Maradona, la mano de Dios y les dio la cosecha elegida. Vamos a ver cómo reparten la torta. Bueno, entonces también, así que va mi agradecimiento para el ingeniero Cornero, que me enseñó cómo los transportes marcan el asentamiento urbano y cómo el transporte determina quién tiene el poder y quién no lo tiene, quién tiene el dinero, que es el poder. Va mi agradecimiento también para Julio Rayón, que me perdonó tantas cosas, y para mi amiga Ana María Rico, con la cual hicimos la primera aventura de esta ciudad, que fue poner en valor Rosario, la ciudad, la arquitectura y el arte. Esto fue un post-Alfonsín, que fue en el año, ya te voy a decir, fue en el año, la de Ana Rico, estas son el Sanjón, propiamente dicho, y la de Ana Rico, espera que tengo tanto material que es terrible esto. Espera un poquito, ¿ves? Estas son las actas de los... Fuimos a México, fuimos a la Facultad de Ingeniería, dimos curso, hicimos de todo, mira. Hicimos de todo. ¿No ve que decía, fue y será, Rosario fue y será enclave estratégico y polo de desarrollo de una extensa región y puerto de salida bioceánico? Ese era nuestro caballito de batalla. Y por supuesto, la puesta en valor de los hilos. Y ahí surge lo del Sanjón Pueyrredón. No, lo que pasa es que hay una cosa que digamos, ¿qué me paró a mí? La edad. Sinceramente, nosotros dimos con Ana María Rico el 22 de julio de 1984. Hace poquito que Primera vez, primera vez en Rosario, y se llamó Rosario su arquitectura y su arte. ¿Y quién nos apoyaba en esa patriada, para decirlo de alguna manera? Asociación Cultural Rosario, para explicar el aspecto de interesante que tuvieron en la capital las arquitectas Colombo y Rico y los señores Alberto Campazas, que Dios lo tenga, y Carlos Alberti, presidente y vocal respectivamente de la entidad organizadora. Ellos habían hecho un conjunto de gente entre empresarios y no empresarios, que eran todos rojos igual que nosotros. Entonces le habían hecho un corte de manga a las dictaduras, haciendo sueltas de globos, de palomas, una serie de cosas. El ciclo, que cuenta con los auspicios de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la municipalidad, se desarrollará a partir del 6 del próximo mes en la sala C del Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Ahí estaba de director Julito y estaba de secretaria con las rodillas así nuestra querida amiga, de quien hablamos hace un ratito, secretaria del Museo Esteves. Así las cosas, yo entré ¿por qué entro en la escuela de museología? Porque ninguno de mis pares, Ana Rico, que era la convocada, no podía, arquitecta ella, no podía porque fue de secretaria de Humanidades del decanato. Roberto no podía porque era titular de la Cátedra de Arquitectura 2. Bragañolo no podía porque era titular de Arquitectura 1 y me parece que era miembro del Consejo
de la facultad. Vila Ortiz no podía porque no estaba titulado y no sabía. Digamos, era un charlista de televisión con mucho rating, pero era una persona que no tenía un saber técnico adecuado para las cosas. Lo mismo Hernández Larguía. Hernández Larguía era un hombre muy culto y hijo del gran arquitecto, pero no era un formado técnicamente. Quique Pereira ya tenía sus cátedras en Bellas Artes. Te estoy nombrando los posibles aspirantes a esto, que era como remar en dulce de leche, repostero, porque había que hacer el programa, no venía. No habían pasado los 500 años del descubrimiento de América, por lo tanto no había un manual, digamos, no había una temática ordenadora, aunque fuera lineal cronológica, que no era el sistema que yo utilizaba, como verás, ya dije, del objeto a su historia. Bueno, pero lo mismo, la herramienta lineal cronológica la necesita un poco. Para ubicarte en tiempo y espacio, básicamente. Un poco, para no hacer una ensalada rusa de los conocimientos, darle al que no sabe nada una organización mental acerca del tiempo. Bueno, con esas premisas me arrojé a la pileta sin saber lo que me esperaba, que es todo esto, todo eso, todo eso. Todo esto, ¿viste? Es mucho. Y eso que me saqué la mitad. En buena hora. Bueno, pero estoy satisfecha de haberlo hecho. No sé si me olvido de algún agradecimiento. Sí, me olvido de uno fundamental. Cuando iniciamos el Sanjón Pueyrredón, los alumnos, y creo que Mirta Carreras estaba ahí, ella te puede llegar a contar más. ¿Cómo surge lo de Sanjón Pueyrredón? Dame un poco más de contexto. Yo te lo leo de acá. Bien. Y esto capaz que te lo doy. Yo después te saco unas fotos. Sí. Esto surge porque cuando yo descubro este lugar, digo, ¿por qué no le presento al ingeniero Blanco, que en ese momento era, porque ellos ni lo mencionan acá, pero yo tuve unas peleas con el dicho ingeniero muy encendida, porque vamos con Cornero, con el ingeniero Cornero. Entonces, ¿qué hicimos? Primero descubrimos el Silo Davis. Después, los alumnos, y debe estar por ahí, si la encuentro te la voy a dar, me hicieron una foto en lancha de los 17 kilómetros de puerto, con todos los muelles originales que existen todavía, y que mi propuesta con la del arquitecto Coca, gran amigo que también partió, compartíamos esta ilusión de moverle algún rasgo de sentimiento a nuestros amigos socialistas que al final pusieron en valor toda esa costa, y pedirles que nos dieran ese pedazo que era un basural lleno de latas y porquerías. Los alumnos de museología fundaron el grupo Topo, y entonces empezaron a sacar latas y porquerías para limpiar el terreno. Y el puente, que yo tengo ahí, por ahí bocetos, tenía 7,20 metros por 30 metros. Entonces, por arriba cruzaban desde hasta todos los rieles de ¿cómo es que se llama? De todos los ferrocarriles hasta ahora. Claro. Entonces, en esos tiempos se produce una de las grandes lluvias, inundación del Parque Alem, donde la gente andaba en bote. ¿Qué hace el ingeniero Blanco? Abre sobre este pedazo de historia ferroviaria de Rosario un hueco de 1,20 m por 1,20 m
un gran agujero para desagotar el parque. Él, como ingeniero, debió haber buscado otros canales, digamos, este es un canal pluvial original. Claro. Pero ya que había una construcción, él debió haber buscado otros canales posibles, ya existentes, porque el origen de esto es, y yo lo vi en los planos, que no tengo ahora, pero en algún momento los tuve, que están en el Museo Histórico, y ¿sabe dónde están también? Están en el depósito de Puerto. Si no, se los ha robado todos el marido de una que no me acuerdo, que era en su momento, al dedo de Dios, el director, que tenía un mapero del río que era imperdible porque tenía las islas tal cual, el perfil del río hasta el año que hablamos, y tenía el frente de donde tenía localizados cada uno de los muelles y de los, digamos, ¿cómo llamaríamos arqueológicamente? Los paleocauces. Los paleocanales, exactamente. Claro. Entonces él debió haber buscado otros paleocanales secundarios, claro, y no el paleocanal primario que nosotros encontramos ya construido, que era la Junta de Oroño con el Paseo Ribereño, con Wheelwright, claro, que ese es el primer paleocanal, donde Davis, ¿qué hace? Edifica un muelle, hace un desfiladero, que el negro cornero, como era flaco, se tiró por el desfiladero, se tiró de panza y sacó una botellita, mirá esa cabeza delirante. Se tiró hasta el borde del río, porque el hueco permite desaguar el tirado eso, de bolsa. No, sí. Es que no, era un muelle, el muelle Davis. El barco se arrimaba hasta ahí, sí, y a granel, sí, se le tiraba el grano por ahí. Claro. O sea, era ultra económico. Y después Davis, que se vino más próspero, hizo el silo. Entonces yo, siempre remando en dulce de leche, me fui a la Facultad de Ingeniería y me lo busqué al ingeniero, que ahora no me acuerdo, que era especialista, tiene un manual de hormigón. Y me lo traje al silo Davis para ver si era adecuado para algún tipo de cosa. Y me dijo, mire Marinés, esto está agrietado porque no contiene grano. Cuando la humedad del grano lo llena, se cierran todas las grietas. Entonces, no es adecuado para colgar cuadros, pero sí es adecuado para mostrar cómo era la actividad en su momento. Entonces con Juan Carlos Coca, bailábamos de contento, porque digo, mirá, qué mejor que hacer en el túnel, que es seco y perfecto. Hacemos una sala de muestras para la Escuela de Museología, hacemos, digamos, el conjunto, un museo de sitio, con el silo, la arqueología de recolección de todo lo que hay alrededor de lo que es la instalación de la parte física del silo, y porque había como un sector administrativo, y el deslizadero lo dejamos para le ponemos una puerta al final, o una reja para que no se tire la gente, se suicide. Y claro, porque te podías tirar directamente al río, porque era con esa finalidad. Bueno, ahí fuimos con el proyecto, lo llevamos a, ¿cómo es que se llama? A la Escuela de Museología. Le pusieron recibí conforme, que yo supongo que debe haber ido a parar a uno de los cajones del licenciado Carlos da Silva, que era la perfecta máquina de impedir.
Y después, como sabíamos cómo eran las cosas, fuimos al ingeniero Blanco con nuestro expediente, aconsejada por Marcela Vélez Aguirre, que era la que nos había habilitado aquella charla en el Bernardino Rivadavia de la que estábamos hablando y cuyo nombre no nos habíamos acordado. Bien, ahora nos acordamos. Sí. Entonces, resulta que saca la capital obras para el futuro que han descubierto parte del pasado. Entonces dice que los arquitectos Coca y Colombo pretendemos la puesta en valor y resignificación de este sector para contribuir a la reconstrucción de la memoria colectiva sobre la ciudad ferroportuaria que fue Rosario, especificaron los profesores, porque nosotros lo que perseguíamos es que el perfil ferroportuario no fuera tirado a la basura como una mala estética. Claro. Nosotros habíamos visto en nuestra carrera el brutalismo, habíamos visto otras expresiones en donde lo bello del siglo XIX se había dado de baja hacía rato para dar lugar a una discusión acerca de lo bello, desde el punto de vista de lo griego, digamos. Había pasado, recontrapasado en la pintura, le pasaron el trapo hacía rato. Entonces resulta que acá las burguesías dominantes estaban todavía en lo francés, en lo italiano, en la réplica de lo italianizante, en la réplica de lo francófilo o anglófilo, o el famoso chalet, el famoso chalet, sí. A dos aguas. Sí, el chalet que nosotros no tenemos nieve, no tenemos por qué tener a dos aguas. Bueno, entonces también acá hubo una gran discusión acerca del casablanquismo y de la cuestión, es más, hay un tango que se llama La Señora del Chalet, que si vos no lo has escuchado es muy ilustrativo, donde el señor le propone a ella que le va a regalar un chalet y que le va a regalar un perrito para que vaya, digamos, y un teléfono blanco. Y los estereotipos. Claro, todos los iconos de la época. Entonces, ¿nosotros qué pretendíamos? Sacar la idea extranjerizante de la ideología formal de las clases dominantes de Rosario y sobre todo del pueblo, de la gente marrón. Digamos, la gente marrón que trabajaba y vivía ahí, tenía que empezar a respetar aquellos lugares en donde trabajaba y vivía. Apropiarse de eso. Claro, lo que era el Bajo Rosario, que en las fotos lo habrás visto y que te debe haber dado recontramaterial Carmen. Porque yo lo tengo ahí, pero buscarlo ya me fatiga. Hay una foto paradigmática donde vos ves la ciudad alta, sí, que era típica de la época colonial. En Salvador, Bahía, vos tenés el mismo en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, tenés el cable carril y tenés la ciudad baja, que ahora ya cambió un poco la cosa, pero sí. En el pero hay un siglo marcaje XIX, así, claro. La ciudad baja era ocupada por la gente de servicio, sí. La ciudad alta era para las élites. Las élites. Entonces nosotros queríamos cambiar eso, cambiar la imagen que la gente tenía del río, que la gente tenía del acceso y de la morfología de lo que era lo industrial. Claro. Digamos que lo industrial no era ofensivo para una... Esa es mi alarma, es mi alarma, esto es mi botón de pánico. Así que nuestra ideología era esa, era cambiar la mentalidad de esta gente
entonces resulta que hicimos una muestra en el Correo, que le hicimos con Coca. Allá en calle Buenos Aires y Córdoba. Sí, señor, con Juan Carlos Coca. Preciosa era la muestra, una muestra hermosa. Y se llamaba Rosario, perfil oculto, la ciudad que no se ve. Y con eso, y también colaboró la Facultad de Ingeniería, y también en la Biblioteca de Ingeniería hicimos una muestra grande. Y la Facultad de Ingeniería nos ayudó muchísimo, porque también ese plano que no tengo, porque ¿viste? El amor es ciego y a veces nos juega algunas otras. Entonces dice, los objetos hallados en el Zanjón Pueyrredón y sus alrededores son fragmentos de un lenguaje técnico e industrial de los siglos XIX y XX. Demolidos, arrasados y dispersos, son productos de una gran especialización. No son artefactos especializados, no son artefactos, espérate que me tiembla, no son artefactos ni utensilios, son piezas de máquinas ferroviarias y accesorios, pedazos de obras viales y portuarias, que era lo que nosotros queríamos señalar en el uso, tamaño, medida y lugar en el sistema del que son parte nos daría su sentido. Ilustra un folleto que realizó la escuela para promocionar la muestra. Ahora queda por... Sí, porque... bueno, ¿para qué? ¿No? Profundizar. Sí, no hay que revolver. Ahora queda por definir cuál será el destino del descubrimiento, si con el relevamiento quedará archivado o por el contrario su decisión será revalorizarlo. Una idea es construir un parque temático, eso es lo que nosotros queríamos hacer, para ver el puerto, ferrocarril e instalaciones de una ciudad que no va a ser así. Dijeron entusiasmados los arquitectos Colombo y Coca. Es una posibilidad que el presente le podrá vender al pasado. Por el momento, en el sector siguen las obras que perfilan el futuro de un sector ciudadano y eslabonan una paradoja histórica donde había estructuras productivas, se levantan otras de comunicación y recreativas. Pero, curiosamente, desde otro punto de vista, el paso del tiempo y la urbanización destruyen la paradoja, porque, como dijo Aldo Rossi, la forma de la ciudad es siempre un tiempo, esa forma de la urbe cambia constantemente. Sí, y nosotros le agregamos al amigo Aldo Rossi, del cual somos seguidoras, hemos sido, Aldo Rossi dijo, cuando hizo la reconstrucción de Roma, después de la guerra, que hay que preservar el hecho primario. ¿Y cuál es el hecho primario de Rosario? El puerto y el ferrocarril, mi querida. Si no es así, que me corten el dedo pulgar derecho. Porque yo he discutido durante toda mi vida con mi familia de origen, desde luego, que estaba, por supuesto, que eran cultos, no tan derechos, pero bastante humanos. Y he discutido, ellos discutían desde un lugar de saber, tampoco es que comían bolsitas de plástico, o sea, ellos sabían. Y desde luego que con el puerto tenían algunas relaciones más que estrechas, sobre todo bolsa de comercio, para tu coleto, que tal vez lo sabrás. Rosario fue la primera ciudad en tener contacto con el mercado de Chicago, en la Argentina. Fue antes que Buenos Aires, que La Plata, y todavía es el primer eslabón de la cadena de precios Chicago-Rosario, para que te cierre el tema
puerto ferrocarril. Para agregar a este tema, puerto ferrocarril, ciudad, perfil oculto, tenemos ¿cómo es? Esta muestra retrospectiva del puerto de Rosario, la ciudad y su gente, que la hicimos en la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Y ahí hicimos el primer congreso del transporte y su historia y su participación en el desarrollo de las comunidades. Que esto era lo que sostenía todos los congresos que hemos ido con el Negro Cornero, que era para fundar una comunidad sin el transporte y sin el ferrocarril, fundamentalmente, o los barcos, no tenés acceso a la fundación de una ciudad. A ver si tenemos algo más.